Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy hablaremos sobre la deontología desde el punto filosófico del autor Immanuel Kant, por lo cual proseguiré a presentar a los integrantes de mi grupo: Castillo Méndez Marcos, Contreras Vázquez Ingrid, Corcuera Luján Fiorella, Pulquitante Aldave Kevin y Verástegui Víchez Elizabeth. Empezaremos nuestra exposición hablando sobre Immanuel Kant. Nos dicen de que fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y aparte fue precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, es uno de los últimos pensadores de la modernidad, anteriormente a la filosofía y también a la contemporánea. Su único origen que tuvo fue el situarse en 1831 tras la muerte de Hegel. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la epistemología, la moral, la religión, la política y la historia, habiendo logrado inclusive una síntesis entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que si bien todo nuestro conocimiento empieza por la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón juega un papel importante. Kant argumenta que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido sumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Este autor también nos plantea acerca del pensamiento kantiano. Este pensamiento fue muy influyente en Alemania en un gran tiempo, puesto que se proyectó a la filosofía más allá del debate entre lo que era el empirismo y el racionalismo. Fichte, Scheele, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kantiano, de modo que con él justificaban el idealismo alemán, y hoy en día Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental. Bien, ahora vamos a hablar sobre el término de deontología, que fue acuñado por Jeremy Bentham en su obra Deontología o Ciencia de la Moral, donde lo define como la rama del arte y de la ciencia que tiene como objetivo actuar de forma recta y apropiada. El término surge en el siglo XIX como una nueva forma de llamar a la ética. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se le tomó como la ética aplicada a la profesión específicamente. Los deontólogos son aquellos que consideran correcta una situación en la que más gente sea fiel a sus convicciones, pero a su vez tienen que juzgar correcto a hacer algo en que irresistiblemente ocasionarían que más personas actúen incorrectamente. Uno de los principales pensadores de esta deontología es Immanuel Kant, quien desarrolló la ética kantiana. Bien, ahora vamos a hablar de deontología. La deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como también con el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. A su vez, es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o los deberes morales. La deontología también es la teoría en ética normativa según la cual existen ciertas acciones que se deben realizar y otras que no se deben realizar, más allá de las consecuencias tanto positivas o negativas que pueden traer, es decir, hay ciertos deberes que se deben cumplir más allá de sus consecuencias. Para la deontología, las acciones tienen un valor en sí mismas, independientemente de la cantidad de bien que puedan producir. Ahora hablaremos sobre la ética kantiana. En el pensamiento ético de Kant hay una relación compleja que no es tan evidente a lo largo de sus escritos. Hablamos del vínculo que existe entre la racionalidad de una acción y la moral. De acuerdo con el filósofo, la racionalidad descansa en requisitos evaluativos del carácter moral. La ética kantiana prescinde totalmente del contenido, solo atiende a la forma, y por eso el imperativo es universal, porque tiene validez en virtud de la forma de la ley. El imperativo no está condicionado por nada y por lo tanto es válido a priori. Es como decir, la intención es lo que cuenta. La deontología según Kant. La ética kantiana es una teoría ética deontológica formulada por el filósofo Immanuel Kant, desarrollada como producto del racionalismo ilustrado. Esta está basada
en la postura de que la única cosa positiva intrínseca es una buena voluntad. Por lo tanto, una acción solo puede ser moral si su máxima, el principio subyacente, obedece a la ley moral. Central a la construcción kantiana de la ley moral es el imperativo categórico, que actúa sobre las personas, sin importar sus intereses o sus deseos, en contraste con los imperativos hipotéticos, los cuales se debe obedecer si se quiere satisfacer un deseo. Kant lo formuló de varias maneras. Su principio de universalidad requiere que para que una acción sea permisible debe ser posible aplicarla a todas las personas, sin resultar esta contradictoria. Su formulación de la humanidad como un fin en sí misma exige que los humanos nunca sean tratados como un mero medio para un fin, sino un fin en sí. La formulación de la autonomía concluye que los agentes racionales están obligados a la ley moral por su voluntad, mientras que el concepto de Kant del reino de los fines exige que las personas actúen como si los principios de sus propias acciones establecieran una ley para un reino hipotético. Kant distinguió entre deberes perfectos e imperfectos. Un deber perfecto, como el de no mentir, es siempre verdadero, y uno imperfecto, como donar a la caridad, puede flexibilizarse y también aplicarse en un tiempo y espacio particulares. Kant creía que el progreso de la razón ilustrada nos llevaría al progreso moral. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la teoría de Kant, en donde él desarrolla su teoría ética a través de su obra, y que se puede observar mejor una definición más precisa en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Como parte de la tradición de la Ilustración, se basó su teoría ética en la creencia de que la razón debería de usarse para determinar cómo debería obrar una persona. Esto nos quiere dar a entender de que Kant afirmaba de que la persona tenía la decisión de saber si se iba a comportar de una forma correcta o de una forma incorrecta, y por ende también las personas mediante sus acciones se exponían a que podían criticar la sociedad sobre ellos, y dependiendo si eran acciones buenas, entonces criticaban de una forma correcta, y si eran acciones malas, criticaban de una forma negativa. Para lo cual Kant no intentó prescribir una acción específica, sino que enseñó que la razón determinaba la forma de cómo uno se debe de comportar. Entonces valía que las personas necesitaban definir bien su comportamiento y mediante sus acciones, para que así la sociedad podría hablar de ellos de una forma correcta o incorrecta de acuerdo a lo que ellos realizaban. También Kant diferenció muy bien la filosofía teórica y la filosofía también práctica, ¿no? Entonces la teórica se ocupaba de las categorías y formas de conocer un mundo natural, y la filosofía práctica que se ocupaba de las cosas ya en sí, pues, ¿no? En esta última, en la filosofía práctica, usamos ya la ley de la moral para construir una idea de un mundo natural y transformarlo a un mundo natural, pero con un bien supremo. Quiere decir que las personas, sabiendo que la ley moral es una forma en la cual, teniendo ya una normativa de vida, es que siguen constantemente ellos esa línea, y de esa forma las personas se podían desenvolver y actuar en la sociedad. En la crítica de la razón pura, Kant afirma que la razón pura lleva a las ideas de Dios, libertad e inmortalidad, pero esta no puede probar su realidad, solamente queda en la subjección, ¿no? Nada es concreto. La importancia de estas ideas es su práctica relacionada con fines morales. El uso práctico de la razón se desarrolla un poco ya al final de la crítica de la razón pura.
y con más extensión en la crítica de la razón práctica.